Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro panorama latinoamericano. Esta es una emisión del Inter-American Institute for Democracy, una institución sin fines de lucro que se dedica a promover los valores de la libertad y la democracia en América Latina. Estamos con Guillermo Lustó, que es presidente del instituto, y vamos a tocar las derivaciones del caso Nisman en la Argentina, las derivaciones políticas. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Bien. Bueno, tocamos este tema, lo analizamos, ni bien había ocurrido, un hecho muy conmocionante. Lo curioso del caso es cómo el gobierno argentino ha llegado desde ese punto, estamos hablando del 19 de enero, hasta ahora, un mes después. Este miércoles es la marcha donde se conmemora el mes y es un homenaje a Guillermo, a Nisman, y sin embargo no parece encontrar ni una solución, ni una forma de pararse frente al tema más que desprestigiar a Nisman y tratar de despreciar la cuestión. Y hubo una nueva aparición este fin de semana de Cristina Kirchner después de haber sido imputada encima por la denuncia de Nisman, ignorando por completo la cuestión, pero deslizando al final la frase esta de a mí no me importa. Creo que yo creo que este es el mensaje. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, a mí no me importa nada. Esto dice Cristina Kirchner. Yo creo honestamente que es un problema psicológico de Cristina Kirchner. Yo creo que es absolutamente irracional y ni siquiera le sirve a ella. Ni siquiera le sirve a ella, una actitud mucho más serena, mucho más de aceptación del episodio como grave institucionalmente, una promesa, aunque después no la cumpla, de buscar las mejores armas para encontrar la solución a esto. Cualquier cosa de esa le hubiera servido, le hubiera puesto al margen, pero es como si estuviera... Yo creo que es un problema psicológico de que está mal y tiene el problema típico de una persona como ella, de que no tiene nadie que la haga reflexionar. Ahí me preocupa muchísimo el estado mental de Cristina Kirchner, mucho. Sí, es bastante complicado. Ese aspecto, vos sabés que yo inclusive mi reacción de los primeros días fueron ellos, porque ninguna otra cosa explica. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Se encuentra alguien con un cadáver y ese alguien que está con el cadáver es su principal enemigo y tiene un comportamiento gravemente sospechoso, habla mal de la persona que murió y después sale corriendo y se esconde. La conclusión es como obvia, pero el elemento locura acá juega algo. Algún papel, como vos decís, que es posible que lo explique, o como ellos han salido con esta versión no saben cómo explicarlo, primero suicidio, después fue Estiuso, no saben cómo quitarse de encima la responsabilidad. Pero aún en el caso que fuera Estiuso, se trataría de una muerte que ocurre en los bajos-fondos del kirchnerismo. O sea, No, de cualquier manera son ellos, ¿no? la responsabilidad objetiva del kirchnerismo está totalmente fuera de duda. Ellos han creado este sistema, se les escapó de las manos, han creado un fantasma, han abierto la caja de Pandora, todo lo que quieras decir les ha ocurrido con esto del espionaje que han creado y que han intentado ahora compensar con una creación de un sistema de espionaje paralelo. No saben cómo manejarlo. Cuando decide, frente a lo que ha pasado, crear una nueva Secretaría de Inteligencia, me da la sensación como que a vos se te quema tu casa y llamás a los bomberos junto con el decorador, una cosa por el estilo tan absurda como esa, ¿no? En lugar de esperar, a sentar, en lugar de tomar la oportunidad de discutir el tema del espionaje con toda la oposición, haber encontrado una manera de abrir un debate que en el fondo no les cambia nada. ¿Qué les cambia en lugar de tirar este manotón de ahogado de cambiar la secretaría, que no cambia tampoco la secretaría, deja la misma gente, no va para nada? ¿Qué les costaba haber abierto una discusión, por ejemplo, sobre el tema? Que hubieran perdido con una discusión amplia de la oposición para hablar de este tema, crear un ambiente de discusión que le hubiera servido mucho más que esta tontera de hacer una cosa en la que nadie cree y a nadie le importa, ¿no? Yo creo que es un problema psicológico muy serio, y creo que es un problema psicológico agravado porque ella no tiene a nadie con sentido común a su lado que la haga reflexionar. No hay nadie a su lado que la haga reflexionar. Bueno, ayer hubo un episodio, porque está este tema también, si están dentro de esta locura o han perdido totalmente el control, que también es posible, de esos mismos bajos fondos, y no saben dónde pueda terminar. Muchos han pensado, y yo ayer se me ocurrió también, ¿no? ¿Habrá dentro del kirchnerismo gente que tenga un nivel de racionalidad para pensar, no, esta señora no nos puede llevar a hundir, o sea, nos podemos tirar en el precipicio, hay que llegar al límite, pero al precipicio no nos tiramos? Y ayer Aníbal Fernández, en declaraciones en televisión,
me pareció a mí que se diferenció en dos cosas del gobierno. Primero, cuando le hablaron esto de los grupos concentrados, típico lenguaje kirchnerista, que lo usa mucho Capitanich, dijo yo no uso esa palabra. Segundo, dijo, a pesar de que un día antes había descalificado la marcha, dijo que a él no le parecía mal, que cada uno se podía expresar, e incluso hasta elogió el dictamen denuncia que hace Policita, diciendo que, bueno, en definitiva, se baja de alguno de los caballos a los que se había subido Nisman porque no pide el procesamiento. No importa el contenido, pero me llamó la atención que Aníbal Fernández, que ha tomado de nuevo ese papel de vocero, se bajara un poco de ese carro. ¿Existiría la posibilidad de que haya un... Yo no hablo de un kirchnerismo honesto, no, simplemente que no se tiren al precipicio y no nos tiren a todos los demás, nada más. Y hay uno menos tonto que el que está desarrollando ella, por supuesto. Mira, a mí te digo que estoy realmente preocupado y trato de no preocuparme demasiado con el tema concreto de la muerte de Nisman y todo lo demás. Yo trato de ver el panorama y me aterra el panorama, siento una especie, ¿cómo te podría decir?, de adormecimiento de una alerta entre los argentinos. Si vos tomás lo que está pasando, enunciarlo como de otro país cualquiera. Un fiscal que denuncia al presidente, lo matan a los 2 días, y el fiscal que recibe la denuncia pide el procesamiento de ella o la imputa con un delito. Es gravísimo lo que ha pasado. Y fíjate, eso se ha tragado a lo de Vudú, a lo de Lázaro Báez, a lo de Leopoldo, a lo de López, se ha tragado todo en noticias, que en cualquier otro país serían la noticia del año, acá es la noticia de la semana. La gente se acostumbra, estoy asustadísimo por la actitud de la oposición. No encontrás nadie que ponga un sentido común y que diga, acá no es problema de ganar las elecciones por 3 puntos, me va a rescatar la República. Y en ese sentido creo que la frase de Carrió adquiere una relevancia que la supera a ella. Hay que rescatar la República, hay que rescatar las instituciones. Y me asombra y me da mucho temor, me desalienta la actitud de la oposición, por ejemplo. Bueno, yo creo que la locura del kirchnerismo, hace mucho que lo pienso, también produce una cierta locura en la oposición, o quien los comenta, inclusive en el periodismo, que está el modo en que ellos apretan el acelerador de los calificativos y las descalificaciones, que del otro lado hay como una retención permanente que tampoco es asumir la realidad. Hay una parte del tono lógico para hablar del tema, el tono lógico. Nosotros lo notamos más acá, inclusive porque estamos fuera del país, la forma en que la gente que está fuera del país habla del problema y la diferencia con el tono con que se habla dentro del país. Mira, ¿no? Si yo tengo que pensar en un símil de la conducta de Cristina Kirchner frente a esta gravedad, lo tengo que asimilar a los últimos 3 meses de Hitler. La orden de que se resista, que nadie se puede entregar y reclutar a los chicos de 14 años para que sigan luchando y no saber qué hacer. Es una actitud muy parecida a la de una pérdida total del sentido de la realidad y que no la quiere reconocer y que no la quiere armar de ninguna manera. Y ha perdido una buena oportunidad de poder hacer las paces con gran parte de la sociedad. Si él hubiera tomado una buena actitud, hubiera reconocido el tema, hubiera dicho, me pongo a disposición solamente con que diga, me pongo a disposición de la justicia, estoy a disposición de lo que hubiera cambiado totalmente el tono de esto. Es como, ya te digo, creo que lo más cerca que puedo ver es la actitud de Hitler en los últimos 3 meses de la caída del Reich. Me encanta esa comparación, porque yo creo que es exactamente eso, es apretar el acelerador ya sin ninguna posibilidad de obtener ninguna victoria, solamente para no darle la razón al otro. También la comparación de ella con Hitler la ves también en los segundos, ¿no? Los generales que eran conscientes de la derrota de Hitler y que sin embargo no se animaban a decirle que no, y trataban de que se matara, que anduviera en paz, pero que ninguno se animaba a decirle esto no es así. Sí. Y eran militares alemanes, no eran kirchneristas, ¿no? Sí. Es como si, viste aquella parte de la película de los últimos 30 días en el poder, que se ha usado mucho para hacer humor y distintas parodias, la conversación de Hitler donde le grita a sus generales, es como si el kirchnerismo estuviera en esa escena sin poder salir, ¿no? Y la verdad que ya lo hemos visto en la historia, se suicidan estos grupos. No es que llegan hasta el borde del precipicio, se suicidan de verdad. Y acá es donde la oposición para mí juega un papel importante. A mí me gustó esta audiencia pública que se hizo en el Congreso, no tanto por audiencia pública, sino porque se hizo en el Congreso.
¿La de Arroyo Salgado? Sí, me gustó esa idea, me pareció sana frente a las cosas que hemos estado viendo todos estos años, ¿no? Y de una jueza que tuvo muchos nexos con el kirchnerismo, es una jueza que tomó el caso de la mujer de Noble, y no fue un dechado de- De Bermúdez, no, para nada. no, no, por eso te digo, es una mujer que está de cerca el tema, lo conoce bien, es una jueza cercana al kirchnerismo, y creo que trata de aportar lo que puede frente a un tema que le preocupa desde el punto de vista personal y familiar. Sí, inclusive, más allá de ella, la idea que tuvo la oposición de juntarse a discutir, Claro, aunque no, a ver, no tienen votos para hacer nada, no tienen dentro del Congreso. Bueno, muy bien, pero ese es el ámbito. Me pareció como una cosa de apuesto a la regla, a la institucional, ¿no? yo creo que fue lo mejor que han hecho todos, pero lo que te quiero decir es, el tema es tan grave, y es como que fuera un hecho más, donde debieran dejar todos de lado las elecciones y decir ahora, y ahí rescato la frase de Carrió que me gustó mucho, hay que rescatar la República. Si la República, hay una frase creo que era de Paz Tensoro, ¿no? Que cuando en su gobierno la cosa salía mal, salió a decir por televisión, no sé si por televisión, si había radio en ese momento, nada más, la patria se nos muere. Mm, Esa es la frase, la Argentina se nos muere. La mm. Argentina se nos muere y hay que rescatarla con todo lo que se pueda rescatar, lo bueno y lo que sirva para crear una Argentina totalmente diferente en los próximos 3 años. Y no hay nadie en ese sentido, nadie. Están todos Ah, especulando si la gente quiere escuchar esto, quiere escuchar lo otro, cuántos votos pierden. Y me parece tan suicida ese esquema. mm. Y esta cosa que ha sido tan exitosa del kirchnerismo, ¿no? Fíjate en la situación en la que están, ellos lanzan la acusación de que la marcha es un golpe, y yo he visto a mucha gente sentarse a tratar de justificar el ir a la marcha, como si fuera razonable siquiera considerar las estupideces que el gobierno dice sobre la marcha. Uh -huh. Y esto lo han hecho, cuando yo vi el episodio hoy de esta persona, de cadáver que aparece a metros de la entrada de la casa de Guzmán, incendiado, esa imagen, lo primero que pensé es, esto es el final de todos los permisos que se le ha dado a este sistema desde el año 2003. ¿Te acordás que Nelson Castro hablaba de mal de Ibris o Ubris? Él hablaba como un mal personal, como si fuera una enfermedad mental. No, Ibris es otra cosa, es esa cosa que hay en la tragedia griega, donde está cantado que algo va a terminar mal. Es un ambiente tan claramente contaminado que va a terminar mal, que después no puede terminar de otra forma que como termina, ¿no? Es increíble, yo ya te digo, no, a veces tomo la columna humorística de Borenstein de los sábados en Clarín, de los domingos, cuando él habla de que están infiltrados el kirchnerismo con gente que hace mal las cosas a propósito para derrumbarla a ella, ¿no? El Club de los Matos, porque es tan absurdo lo que hacen, tan errático, tan fuera de sentido, que es como si alguien manejara los hilos de un titiritero para destruirla. Mm. La cuestión acá va a ser, supongamos, porque yo temo esto, quedan varios meses todavía, lo que pasó con Nisman este mes no lo podíamos imaginar en diciembre, No. no imaginamos lo que pueden llegar a ser, lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, pero bueno, supongamos que llegamos a las elecciones, ¿cómo sanar este disparate? Que no sé si habría si vale la pena compararlo con lo que fue el primer peronismo, el daño que hizo el primer peronismo y el daño que va a dejar a futuro el kirchnerismo con toda esta generación de esos jóvenes que están tan acostumbrados a disfrutar de desbaratar el discurso del otro desconociéndole la realidad, ¿no? Están felices con eso, ¿no? Mira, yo creo que si vos comparás el peronismo, el primer peronismo de Perón, ahora lo que hemos retrocedido, lo que nos hemos hundido, no hay parangón posible, no hay parangón posible. Porque cuando pasó el derrocamiento de Perón, cuando ocurrió, las instituciones estaban más o menos sólidas, se pudo rescatar de hecho, con todas las dificultades que hubo. Se hicieron muy mal las cosas, pero había una república que todavía la gente tenía conciencia de lo que era la libertad de expresión, aunque faltara la libertad de expresión, la gente tenía conciencia que faltaba. Y hoy en día es como que la gente está adormecida. A mí me preocupa muchísimo eso, ¿no? Mucho me preocupa. Claro, sí, pueden llegar a discutir, a mí también me preocupa futuro, porque además siempre me pareció que el peronismo nunca se superó, porque nadie vino después
a restaurar el fondo de la Constitución, no simplemente los buenos modos, digamos, y los buenos tratos. Y ahora es más imperioso que nunca eso, ¿no? Yo, por ejemplo, entiendo la actitud, pero me duele mucho y me sorprende que, por ejemplo, los empresarios estén empezando en el tema con China. Será gravísimo, pero yo creo que hoy todo el mundo debería dejar de todo lo que queda de lado y abocarse al problema institucional de lo que está ocurriendo en el país, con una presidenta imputada, con un vicepresidente a punto de ser procesado, con la muerte de un fiscal, porque además la propia presidenta habla de un enfrentamiento institucional de poderes. No, es peor todavía. Han dividido al Poder Judicial. Dos poderes judiciales que no han llegado todavía a los jueces, porque los jueces se supone que cuando toman decisiones son más, están menos volcados de un lado al otro, pero la división entre los fiscales es enorme, han dividido el Poder Judicial. Hoy tenemos dos poderes judiciales y te depende que vayas preso o no, de qué fiscal y qué juez te toque. Es imposible pensar una cosa así. Sí, y lo peor de todo es que lo han hecho creando un partido kirchnerista dentro. Claro, claro. Declarando que no solamente no es legítimo, directamente no es legítimo no formar parte del partido kirchnerista dentro de la justicia. Esto es lo que nos están diciendo, sí, ¿no? Pero vos, lo legítimo es ser kirchnerista. Fíjate, José, las cosas que no le estamos prestando atención. Un juez acaba de pedir el juicio político de la Procuradora General, que es Bonadío. Ha pasado totalmente desapercibido que Geraldo Moldes, otro fiscal, la acusó antes de que muriera Grisman de tener todo un sistema de encubrimiento para la corrupción. Sí. Cualquier cosa de esa sería dramático en cualquier país del mundo. Y acá nadie, yo estoy seguro que el 90% de la gente no sabe o no recuerda esos dos episodios. Están un poco tapados por los otros, ¿no? Igual esos van a seguir su curso. Pero recién tocaste un tema que para mí... A eso iba yo, a que estamos adormecidos, donde dos hechos como este quedan tapados por otras cosas. Claro, por la enormidad del otro tema. Ahora, vos tocaste lo de China. Y a mí ya me está preocupando otra cosa. Lo de China, hoy también se habla en Latinoamérica de negocios de Rusia, del Estado ruso. Yo creo que hoy empieza a ponerse muy claro que hay otra nueva, no sé si será una nueva Guerra Fría, pero hay una confrontación posible a futuro entre el fascismo, que es ese comunismo reciclado, o el populismo latinoamericano llevado más a un extremo, y la libertad. Y parecía que Latinoamérica de nuevo va a ser uno de los escenarios de esa confrontación. No sé cómo lo ves. No, todavía no mira, yo tengo dos niveles de observador. Uno es el institucional. Mientras las instituciones funcionen, yo estoy dispuesto a aguantar izquierda, estoy dispuesto a aguantar estados, no digo autoritarios, pero que tengan una visión diferente sobre el comercio, sobre la economía. Estoy dispuesto a aguantar mientras tengas un recurso para sacar al presidente si no te gusta, para amparar a un juez, para que la prensa te diga las cosas. Yo ahí me animo a soportar cualquier tipo de cosas. Lo que no creo que sea vivible son los países del socialismo siglo XXI, e inclusive en el cual meto a Argentina, ¿no? Este disparate institucional, esta falta absoluta de un orden mínimo de que las cosas son como tienen que ser. Eso me preocupa muchísimo, muchísimo. Y creo que en países como Venezuela van a reaccionar más fácil que nosotros, quizá porque tienen un sistema que no le va a permitir mucho más, ¿no? Pero a mí Argentina me preocupa realmente, y ya te digo, creo que es un problema de la sociedad argentina, es un problema de la oposición argentina. Me preocupan también los medios, ¿no? Porque no hay nadie que mire a mediano plazo. Están todo el día con el último chisme, repitiendo las cosas. No, y hay un miedo a tratar ciertas ideas que son claras acá, me parece a mí. Hay un miedo grande a tratar ideas de fondo por parte de la prensa, no se ha curado de eso. Yo creo que la prensa opositora pudo haber montado algo mucho más institucional de lo que de este ataque que están planteando todos los días, con cosas, no te digo menores, pero con cosas incidentales, que no tienen mucho que ver, Te digo, yo creo que qué pasó con Nisman no se va a saber nunca, no lo van a poder saber, pero que esto hubiera servido para un cambio total en cualquier otro país de la marcha de una república, y no sirve para eso. Un despertar, ¿no? Para mí el mejor ejemplo de lo que pasa con la prensa
lo vi en la respuesta que le da ABC de España a Maduro. No existe un diario en la Argentina capaz de dar esa respuesta contundente con esa libertad y con esa dignidad. No existe. Sí. Y eso creo que es grave. Guillermo, que hablaremos en el próximo panorama latinoamericano. Gracias. ¿Tenés un minuto? Te quería contar un episodio que creo que es importante. ¿Te acordás que hace unos días estuvo en el Instituto James Craig, que nos contó cómo era, contó el fraude que existía el juicio? Bueno, hoy los financistas que le financiaron a los abogados americanos, a Dossinger, que es el abogado americano, hoy se han retirado del juicio, han reconocido que era un fraude y le han dado su participación a Chevron para que Chevron siga adelante a defender los intereses que ellos tenían compromisos para poder tener una participación si el juicio se ganaba. Han reconocido que fue un fraude, que se han equivocado y le han cedido todos sus derechos a Chevron. Mira vos, importante. Creo que es importante eso, ¿no? Guillermo, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos dentro de 15 días. Este panorama latinoamericano es el primero y el tercer lunes de cada mes. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.